Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué la ley prohíbe el uso de medicamentos naturales? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hoy comentarles, después de estar analizando cómo funciona toda esta mecánica entre la medicina, los suplementos naturales y demás, quiero comentarles las razones de por qué la ley prohíbe el uso de medicamentos naturales. Voy un momentito a la pizarra, piensen. Todos nosotros hemos sabido de sustancias naturales que a través de cientos de años nuestros antepasados han visto que son funcionales, que funcionan para mejorar condiciones de salud, para recobrar el sueño, hasta para combatir la depresión, ¿no? Sin embargo, cuando empezó la industria farmacéutica, de lo primero que hizo la Food and Drug Administration, la Administración de Drogas y Alimentos americana, fue que publicó una definición que es la que se usa en el planeta entero, porque lo usan todas las autoridades médicas en todo el planeta Tierra, y es la definición de droga. La definición de droga es así, dice, droga, ¿qué es una droga? Una droga es cualquier sustancia que diagnostique, cure, mitigue, que quiere decir que reduce, trate o prevenga una enfermedad. Entonces, esa definición de la palabra droga hizo que entonces cualquier sustancia que ayude a curar, a mitigar, a reducir, a tratar o a prevenir una enfermedad, termina siendo una droga. Por lo tanto, si uno descubre, por ejemplo, que comer ajo reduce la presión, que de hecho lo hace, uno no puede nunca decir, un médico no podría, ni ningún practicante con licencia podría decir, come ajo para que te baje la presión. Porque se metería en problemas, porque estaría ofreciendo una droga. Y una droga que no ha sido aprobada por las autoridades farmacéuticas médicas, ¿verdad? De hecho, para poder producir una droga, las pruebas, el promedio de costo es 800 millones. El costo de hacer pruebas para cada droga que se aprueba en Estados Unidos. Y así aplica en Alemania y en todos los otros países. O sea, el promedio entre estudios clínicos, pruebas que se hacen con la población, certificaciones y demás, es que cada droga que usted ve que venden en la farmacia, que el médico le receta, costó aproximadamente 800 millones de dólares. Ese es el promedio. Hay unas que cuestan más, otras cuestan menos, pero el promedio son 800 millones la última vez que lo revisé. ¿Qué pasa? Que para las personas comunes y corrientes, para los que tienen industrias naturales, esta es una cantidad inasequible. ¿Quién va a tener 800 millones de dólares para ponerse a probar que una sustancia natural puede curar una enfermedad? De hecho, sí la cura, pero el problema es que cómo funciona la mecánica de todo esto, aquí está un inversionista. El inversionista o los inversionistas, ¿no? Pues tienen dinero. Y ese dinero lo quieren poner a producir. ¿Qué hacen con ese dinero? Lo invierten en una industria que ahora va a producir una droga. Se llama una farmacéutica. Cuando lo invierten, ellos quieren que esto genere dinero, se llama ingreso, para que entonces les regrese para atrás más dinero que el que ellos pusieron. Esa es la mecánica, ¿no? Quiere decir que cuando un inversionista invierte en comprar acciones de una farmacéutica es porque está buscando que la farmacéutica utilice su dinero para que haga estudios de esos que cuestan 800 millones de dólares por droga, para que entonces esa droga, si se vende mucho y genera mucho dinero, ahora le va a dejar un rendimiento más allá de lo que la persona invirtió. Ese es el mecanismo. De hecho, cualquier sustancia natural que de alguna forma
cure, mitigue, trate o prevenga una enfermedad, pues una droga. Y está prohibido por ley ofrecerlo, venderlo o inclusive decirlo públicamente. Está completamente prohibido. Porque las drogas todas para que hagan dinero tienen que ser patentables. Patentable es que la ley dice que si existe en la naturaleza, después de que hubo la Declaración de Independencia de Estados Unidos, de lo primero que hizo el Congreso fue pasar una disposición donde decía que Dios le había regalado a la humanidad las sustancias naturales. Por lo tanto, el agua, la sal, las hierbas, todo eso pertenecía a todos porque Dios lo había regalado. Pero ¿qué pasa? Ese regalo de Dios iba en contra de la definición de droga. Porque la definición de droga dice que cualquier sustancia que diagnostique, cure, mitigue o trate o prevenga una enfermedad, pues es una droga. Y por lo tanto, cualquiera que venda una droga tiene que tener una licencia para vender droga y tiene que pertenecer a este grupo de la farmacéutica. Entonces, si se da usted cuenta, hay sustancias, por ejemplo, naturales como la cúrcuma. La cúrcuma es una sustancia que se usa en el curry que es una especie hindú desde hace miles de años, ¿no? La cúrcuma, que es de una planta que se llama Curcuma longa, que es una planta amarilla, de color brillante amarilla, tiene un montón de propiedades que se han probado medicinales. Es analgésica, o sea, quita dolor. Es antitumoral, o sea, para los tumores. Es antioxidante, o sea, que evita la inflamación. Es antiartritis. Es neuroprotectora, protege el sistema nervioso y es antiinflamatorio. Entonces, todo eso lo hace la cúrcuma, pero nadie puede decir nada con la cúrcuma, porque si se acerca un poquito lo que dice a que está diagnosticando, curando, mitigando, tratando o previniendo una enfermedad, entonces es una droga y usted está arrestado. Así que les traigo la atención a esto porque en verdad nosotros aquí en Metabolismo TV estamos todo el tiempo tratando de encontrar para ustedes la verdad de todos los asuntos. O sea, la verdad es lo único que produce resultados. Pero para que usted sepa la verdad, tenemos que también hablar de la verdad, de que todos estamos un poquito con las manos maniotadas. No podemos decir todo lo que pensamos, porque entonces se convierte en un problema ilegal, simple y sencillamente porque la motivación aquí no es dinero, ¿no? Así que sí, está prohibido tratar de promover medicamentos o algo que cure una enfermedad que venga de fuente natural. Así que si usted está comiendo o tomando sopa de pollo, ¿verdad?, porque eso ayuda con los catarros, sepa que usted está haciendo algo ilegal. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.